¿Y qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a vuestro canal de desconexión, de reflexión y de viajes en el tiempo, a la época de Jesús. Bueno, vamos a resumir un poquito lo que hemos leído en el capítulo anterior. Sobre todo se ha centrado en la predicación de Jesús en el templo, el capítulo anterior, y cómo de una forma continua los enemigos del rabí de Galilea, por así decirlo, porque realmente eran enemigos del... enemigos ellos de Jesús, porque Jesús no tenía enemigos, sino gente que directamente no simpatizaba con su causa. Sobre todo, pues yo creo que todo esto lo mueve el miedo a ser suplantado. ¿A qué me refiero? Como os dije en el capítulo anterior, aquello era un hervidero de religiones y cada religión competía con que su Dios sea el verdadero, o yo soy mejor, o lo mío es mejor que lo tuyo. A día de hoy sigue pasando en la religión y en ciertos aspectos de la vida. Entonces, pues claro, la figura de Jesús era tan majestuosa, era tan poderosa, que toda esa gente, todos esos escribas, fariseos y demás, pues lo que querían era quitárselo de en medio, por miedo a su negocio propio que se viera destruido por la palabra de Jesús, la palabra de Dios. Bueno, eso es lo que estuvimos viendo, cómo Jesús les contrarrestaba, siempre con la verdad en la mano. Y bueno, pues cuando ya estaban yéndose de Jerusalén, creo que iban a casa de Simón el leproso, al mediodía a comer, era mediodía. Hay un momento en que, bueno, se oyen unos alaridos, se oyen unos gritos, y es que va a haber ajustamiento, ¿no? Van a justiciar a una mujer en la vía pública, con las aguas negras, ¿no? Algo así, aguas amargas lo llamaban. Y era una especie de brebaje que le daban a una señora solamente porque su marido decía que era adúltera. Y bueno, pues el paripé de turno para matar a alguien. Porque todo esto, cuando se querían cargar a alguien, se inventaban un paripé. Y ahí tenéis la prueba de Jesús para eliminarlo. Y en eso nos quedamos en que explicamos un poco lo que eran las aguas amargas y vamos a ver qué le hacen a esta pobre señora, la cual, bueno, pues me parece que va a tener un mal final. Recordar que todo esto está siendo una lectura resumida en segmentos. Eh, Me salto partes, por si te quieres comprar el libro, tienes el enlace directo en el primer comentario fijado. En los vídeos tienes el enlace directo, ¿vale? Para que tú vayas a la Editorial Planeta y te compres el libro si te apetece seguir esta historia por ti mismo. Así que bueno, vamos a por ello, ¿no? Una vez más, vamos a por otra tanda de lectura. Y decía así, para una mente racional, aquella prueba dejaba mucho que desear en cuanto a su posible objetividad, la de las aguas amargas, lógicamente. Pero a decir verdad, lo que avivió mi curiosidad fue la fórmula de aquella pócima. ¿Qué podía contener? Estaba ante una oportunidad única y supliqué a Andrés que me acompañara. Cuando ya se iban, él estaba con Andrés, ¿no? El grupo de Jesús estaba un poquito más para adelante, él estaba con Andrés, recordamos. Y entonces oye eso, ¿no? Ve que van a justiciar a una mujer y quiere saber qué es lo que le van a dar. Y le pide a Andrés que lo acompañe al tumulto de gente. Quería presenciar la ejecución de la sentencia y, si fuera posible, hacerme con una muestra de la tinta utilizada para la fabricación de las aguas amargas. Andrés comprendió a medias mi aparentemente morboso deseo y a regañadientes consintió en concederme unos minutos. Cruzamos bajo el arco de piedra de la puerta oriental, abriéndonos paso entre el gentío que rodeaba ya a la patrulla. Varios levitas habían forzado un círculo o cordón de seguridad de unos 10 metros de diámetro. En el centro, la mujer, siempre sujeta por las policías del templo, permanecía en pie, sollozando. Había sido vestida con una túnica negra y despojada de todos sus adornos. Mi compañero me explicó que aquella era la última fase de un proceso que se había iniciado en la mañana del pasado lunes. Los jueces del Gran Templo o Pequeño Sanedrín se reunían precisamente los lunes y jueves de cada semana para despachar los asuntos pendientes. A esa mujer ya la habían juzgado. Este caso de supuesto adulterio había sido llevado por el pequeño Sanedrín formado por 23 jueces. A petición de su marido, la sospechosa, una joven que no rebasaría los 20 años,
a petición de su marido. Ojo. Una joven que no rebasaría los 20 años había sido conducida aquella mañana del lunes 3 de abril ante el Tribunal de Justicia y allí interrogada y atemorizada con fórmulas como la siguiente. Hija mía, mucho pecado aporta el vino, mucho la risa, mucho la juventud, mucho los malos vecinos. Hazlo, reconoce la verdad, por el nombre de Dios, que está escrito con santidad, para que no sea borrado con el agua. Pero, a juzgar por lo que estaba sucediendo, la infeliz se había declarado inocente, y el pequeño Saedrín dictaminó que debía someterse a la prueba de las aguas amargas. Claro, le dicen que confiese el adulterio a la mujer, y ella dice que no. Entonces le dicen, no, pues vas a beber las aguas amargas, te vamos a dar lejía, y si mueres, eres adúltera, y si no, es que vives, y como saben que va a morir, ellos tienen razón. Cuando interrogué a Andrés sobre la suerte de aquella hebrea, en el caso de que hubiera declarado culpable, el apóstol me insinuó que no sabía que podría ser peor. Si la mujer judía decía ante el tribunal soy impura, se le obligaba a firmar la renuncia de su dote, procediéndose entonces a la consumación del libelo de divorcio. Como bien apunta Andrés, en estas circunstancias la esposa quedaba en las manos en la más absoluta miseria. Tenía que abandonar el hogar y a sus hijos, y siendo despreciada de por vida. Aquellas leyes establecían el derecho al divorcio única y exclusivamente de parte del hombre. Solamente un hombre se podía divorciar, una mujer no. Y a ella le amargaban la vida. Si ella hubiera dicho sí, soy adúltera, que a lo mejor no lo era seguramente, le amargan la vida. Esto se prestaba a constantes abusos, caprichos e injusticias por parte del hombre, claro. Si el marido deseaba quedarse con la dote que la mujer aportaba al matrimonio y al mismo tiempo recobrar su soltería, solo tenía que acusar a la esposa de infidelidad. Una de dos, o la mujer fallecía a causa de las aguas amargas o cargaba con la supuesta culpa con las consecuencias ya mencionadas. Si tu marido te decía que eras adúltera, o te quedabas en la ruina y todo el mundo te despreciaba, o si decías que no, te daban lejía y te morías. Aguas amargas, lo llamaban. Tal y como sospechaba, era sumamente raro que la víctima sobreviviera a la ingestión de aquel brebaje. En suma, que aquella desgracia, tras declarar que era pura, había sido conducida a través de la puerta de Nicanor, tal y como marcaba la tradición, hasta la estrecha explanada existente al pie de la muralla oriental del templo, al mismo lugar donde se llevaban a cabo las ceremonias de purificación de leprosos y parturientas. Uno de los sacerdotes se destacó entonces de entre la muchedumbre y con un paso decidido se situó frente a la joven, asiendo su túnica con la mano izquierda y a la altura del vientre. Después de un fuerte tirón, desgarró la vestidura, dejando al descubierto unos pechos blancos y pequeños. El grito de la esposa fue ahogado prácticamente por el bramido de la multitud, excitada ante la contemplación de aquellos hermosos senos. Inmediatamente, el mismo sacerdote se colocó a espaldas de la mujer, procediendo a soltar su larga cabellera negra. Andrés, nervioso y disgustado, hizo ademán de retirarse. Tratando entonces de ganar tiempo y de aprovechar aquel lógico deseo de mi amigo de evitar tan lamentable suceso, tomé mi bolsa de hule y puse en su mano 2 denarios de plata. Andrés me miró sin comprender. Deseo pedirte un nuevo favor, le dije. Es importante para mí adquirir una muestra de la tinta con la que ha sido escrita esa maldición. El Galileo quedó perplejo y adelantándome a sus pensamientos añadí, confía en mí. Sabes que no puedo entrar en el santuario y tratar de comprarla personalmente. Bastará con una pequeña cantidad. Quizás sea suficiente con una décima de log. Claro, él no puede entrar en el santuario, pero Andrés sí. Seguí mirando fijamente a Andrés, intentando transmitirle un mínimo de confianza. La fortuna volvió a sonreírme y el discípulo, encogiéndose de hombros, accedió rogándome que no me moviera del lugar. Mientras Andrés volvía a penetrar en el recinto del templo, me reincorporé a la marcha de los acontecimientos. El sacerdote que había desgarrado la túnica de la mujer se hallaba ahora deliberando con el resto de los miembros del templo. De vez en cuando volvían la cabeza hacia aquella infeliz,
enzarzándose en nuevas y encendidas polémicas. Uno de ellos dejó el corrillo y caminó unos pasos, situándose a un palmo de la sospechosa de adulterio. Sin inmutarse ante las lágrimas de la mujer, se inclinó ligeramente, inspeccionando de cerca los pequeños y oscuros pezones. Al cabo de unos minutos, retornó al centro de la reunión, iniciándose una nueva y aún más áspera controversia. Al final, tras llegar a un acuerdo, otro de los sacerdotes tomó un cinturón egipcio, formado por cuerdas entrelazadas, y se dirigió hacia la muchacha. Cubrió su torso, ciñendo la tela por encima de sus pechos, de forma que la túnica no pudiera bajarse. A una orden del guardián del templo y jefe de la patrulla de levitas, uno de los hebreos que permanecía junto a los sacerdotes y que resultó ser el marido, qué casualidad, avanzó hasta el centro del círculo, depositando a los pies de su mujer un cesto de paja con unos 3 o 4 kilos de harina de cebada. Después, con la misma frialdad, se retiró. Por un momento creí que el querellante iba a situar el pequeño cesto en las manos de la condenada, pero por indicación de uno de los levitas que sujetaba a la mujer, terminó por colocarlo en tierra. A mi regreso al módulo, en la mañana del domingo, la computadora me aclarecía este extremo. La tradición bíblica especificaba que la ofrenda del marido, la efá de harina de cebada, debía ser colocada sobre las manos de la víctima. El sacerdote entonces ponía su mano bajo las de la mujer, agitando el recipiente de forma ritual. A continuación, lo acercaba al altar, cogía un puñado y lo quemaba. El resto era destinado a la alimentación de los sacerdotes del templo. La peligrosa resistencia de la infeliz, que no podía ser liberada del firme control de los policías, hizo aconsejable, en este caso, que el sacerdote pasase por alto aquella parte del ritual. La mujer no paraba de moverse y no iban a hacer el ritual. Estaba muy nerviosa, claro, la iban a matar. De pronto, y por la zona más próxima a la muralla, los judíos fueron abriendo un pasillo dando paso a otro sacerdote estrechamente escoltado por 6 levitas. Fijaros la cantidad de gentuza que había, ¿eh? Sacerdotes, todos por matar a gente. Un murmullo se levantó entre el gentío al descubrir que aquel sacerdote transportaba algo entre sus manos. El objeto en cuestión, bastante liviano a juzgar por el escaso esfuerzo desarrollado por el hebreo, aparecía cubierto por un lienzo blanco. Imaginé al instante que podía tratarse del recipiente que contenía las aguas amargas. Desgraciadamente no tuve que aguantar mucho tiempo para despejar mis dudas. La recién llegada escolta se situó en torno a la mujer y a los policías que la sujetaban, formando un segundo cordón de seguridad. El sacerdote retiró el lienzo y apareció a la vista de los presentes un pequeño cuenco de arcilla rojiza con una capacidad aproximadamente de 1 litro. Al verlo, la esposa sufrió un nuevo ataque de desesperación, convulsionándose violentamente y profiriendo unos alaridos que hicieron levantar el vuelo de las numerosas palomas que se hallaban posadas sobre los torreones y cúpula del templo. Un silencio total, roto únicamente por los aullidos de la prisionera, cayó poco a poco sobre el lugar. El sacerdote, imaginaos qué situación, todo el mundo silencio y solamente gritos. El sacerdote, que portaba la vasija de barro, levantó entonces su voz, conminando a la mujer a que, por última vez, se declarara culpable o inocente. El gentío aguardó expectante, pero la hebrea, entre gemidos cada vez más apagados, solo acertó a pronunciar 2 palabras fatídicas: soy pura. El miembro del templo, que parecía tener una incomprensible prisa, volvió la cabeza hacia uno de los levitas, musitándole algo al oído. El policía dejó entonces su puesto uniéndose a los 3 compañeros que retenían a la joven, y situándose a espaldas de la víctima, la sujetó por la espesa mata de pelo, tirando de los cabellos hacia abajo y obligándola a mantener el rostro cara al cielo. Los gritos arreciaron. Mientras la patrulla afianzaba sus pies sobre el áspero terreno, sujetando con nuevos bríos los brazos y piernas de la mujer, otros 2 policías se situaron a escasos centímetros de ella, cada uno frente a un costado. Y como si aquella operación hubiera sido largamente estudiada o practicada,
Mientras el levita del flanco izquierdo cerraba con sus dedos la nariz de la adúltera, entre comillas, el del costado derecho situó sus manos a escasa altura de la cara, esperando a que el peligro de asfixia obligara a abrir la boca a la judía. Claro, la cogen entre 5, de los brazos, de los pies, de las piernas, le tiran la cabeza para atrás y le cierran la nariz. Entonces llega un momento que se asfixia o abre la boca. Entonces es cuando... Entre sollozos y resoplidos mal contenidos, la muchacha terminó por aspirar aire. Como movida por un resorte, las manos del policía se hundieron en el interior de la boca, separando violentamente la mandíbula inferior. En décimas de segundo, el sacerdote que portaba el cuenco dio un paso hacia adelante, vertiendo su contenido en la boca de la víctima. A pesar de los 6 policías que tomaban parte en la inmovilización de la brea, esta consiguió ladear levemente la cabeza, haciendo que parte de aquel líquido negruzco se derramara por sus mejillas, cuello y túnica. Una vez apurado el brebaje, el sacerdote retrocedió al tiempo que los levitas de los costados dejaban libres la nariz y boca. El que tiraba el cabello, sin embargo, al igual que los 3 que sujetaban sus brazos y piernas, siguió en su puesto. A pesar de mi preparación para esta misión, una oleada de indignación me conmovió de pies a cabeza. Sin embargo, tal y como estaba establecido por Caballo de Troya, yo no podía hacer otra cosa que asistir impasible a aquel trágico suceso. Recordamos que él es un espectador, él no puede intervenir en ningún momento en nada, ni en la historia de Jesús, ni en lo que rodea. Estaba viendo un asesinato. Ahora reconozco que fue una prueba decisiva para asimilar mi misión y poder asistir con toda frialdad a las no menos dramáticas horas del Viernes Santo, cuando ejecutan a Jesús. Esto es un aperitivo para lo que va a vivir. No habrían transcurrido ni 5 minutos cuando la mujer comenzó a sufrir una serie de espasmos. Sus rodillas se doblaron, mientras los levitas trataban de mantenerla erguida. Después, al analizar la muestra de tinta, comprendí que aquella actitud de los policías tenía un único y bien estudiado objetivo: evitar que al caer al suelo y flexionar el abdomen, la condenada pudiera vomitar las aguas amargas, anulando así sus efectos. O sea, la tenían a posta de pie. Lentamente la joven esposa fue perdiendo fuerza, su rostro adquirió un tinte amarillento y los ojos, muy abiertos y fijos en aquel azul infinito del cielo de Jerusalén, se abultaron, al tiempo que las grandes arterias del cuello se hincharon de una forma alarmante. Evidentemente el veneno había surtido efecto. Los sacerdotes lo sabían, y al apreciar aquellos síntomas ordenaron a la patrulla que soltara a la mujer. Al liberarla, esta cayó desplomada a tierra, mientras las decenas de curiosos comenzaban a desfilar en silencio, cruzando de nuevo la muralla o alejándose ladera abajo hacia el Cerdón. Fue la voz de Andrés llamándome desde el arco de la puerta oriental la que me sacó de la triste contemplación de aquel cuerpo desmayado o quizás sin vida, rodeado por la policía del templo. Mi amigo debió advertir enseguida mi desolación y tomándome por el brazo me condujo a través del atrio de los gentiles en dirección a la ciudad baja. Una vez fuera del templo, el discípulo sacó disimuladamente entre sus ropas un pequeño jarrito de unos 17 centímetros de altura, provisto de una sola asa y con la reducida boca circular perfectamente cerrada por un tapón de tela. Sin más explicaciones, puso el recipiente de barro rojo en mis manos, al igual que uno de los denarios que yo le había entregado. Le da el veneno y lo que le ha sobrado de dinero. Andrés no hizo una sola pregunta y yo agradecí doblemente su eficacia y discreción. Días más tarde, cuando fue posible analizar el contenido de aquel recipiente, mis sospechas se vieron confirmadas. La tienda en cuestión contenía 4 sustancias principales: añil, carbonato potásico, anhídrico arsenioso y cal viva, todo aquello diluido en agua común. La circunstancia clave de que, según rezaba el Antiguo Testamento, la tinta debía ser susceptible de disolverse en agua redujo considerablemente el panel de tintas utilizadas presumiblemente en el siglo I en Israel. Este importante requisito de la disolución de la tinta en agua y el no menos decisivo hecho de que provocara en el ser humano los ya referidos efectos nos condujo casi irremisiblemente a la llamada tinta azul. Descubrimos igualmente que uno de sus ingredientes, el anhídrido arsénico, no formaba parte en realidad de las sustancias primigenias y necesarias para la composición de la tinta.
Junto al añil, el carbonato potásico y la cal viva aparecía el sulfuto de arsénico, pero nunca el anhídrico arsénico. ¿Cómo podía ser esto? La explicación era elemental. Los israelitas utilizaban el tipo denominado sulfuro amarillo de arsénico, que se daba espontáneamente en la naturaleza. En masas compuestas de láminas semitransparentes de color amarillo oro, inoloras, insípidas, insolubles en agua y volátiles al fuego. Este sulfuro amarillo de arsénico no es tóxico. Ello explicaba que pudiera ser manipulado sin problemas. Sin embargo, en su interior se albergaba un veneno muy activo, anhídrido arsénico puro, de efectos muy enérgicos. Los judíos conseguían la disolución de este veneno insoluble en agua, como ya comenté anteriormente, merced a otras sustancias que sí aparecían en la composición de la tinta azul, el carbonato potásico y la cal viva, ambos de fuerte poder alcalino. O sea, fijaros, sabiendo realmente que la van a matar, poniendo cal viva, arsénico, de todo, se lo dan. Y solamente, o sea, se lo dan sabiendo que la van a matar, pero si no es impura, Dios la salva. El ser humano siempre ha tenido una imaginación terrible para la ejecución de las personas. O sea, fijaros en qué momento de la historia estamos. ¿En qué momento nació Jesús y rodeado de quién? Y se enfrentó a ellos sabiendo que iba a morir. Increíble, ¿verdad? Lo que le hacen a la chica. Probablemente el sacerdote encargado de la fabricación de las aguas amargas hervía las 4 primeras sustancias, añil, carbonato potásico, sulfuro amarillo, de arsénico y cal viva, consiguiendo una disolución total. A continuación, tras filtrar el líquido resultante, le añadía una pequeña porción de goma arábica pulverizada allá de la tinta azul, y en proporción idéntica a la cal viva, resultando un brebaje doblemente útil como tinta y como veneno. En cuanto al sabor amargo que dio el nombre la pócima, podía deberse a la presencia del carbonato potásico de fuerte sabor acre. Dado el carácter sangrado de esta tinta, lo más lógico es que no fuera compuesta hasta poco antes de su empleo. O sea, la cocinaban un poco antes de darla. La Misná, en su orden tercero, dedicado a las mujeres, explica que el sacerdote llenaba un cuenco nuevo de barro con una capacidad que oscilaba entre 1,4 y medio log de agua del pilón, es decir, unos 125-250 gramos de agua común. A continuación, entraba en el santuario y se dirigía hacia la derecha, donde había un lugar de un codo cuadrado, unos 45 centímetros, con una mesa de mármol y un anillo fijado a ella. Después de alzarla, cogía la ceniza que había bajo ella y la ponía en el cuenco, de tal modo que se hiciese perceptible en el agua, tal como está escrito. De la ceniza que haya en el pavimento del santuario tomará el sacerdote y la pondrá en el agua. Por último, el sacerdote se hacía con la tinta, escribía las fórmulas rituales, Yahvé, tal y como especificaba en el libro sagrado número 523, ordenaba que se escribiera sobre un libro. En otras palabras, en un rollo. Tampoco debía utilizar goma, vidriolo ni ninguna otra sustancia que la dejase fija. Lógicamente, si lo que perseguía era que la acusada bebiese el veneno conteniendo de la tinta, esta debía ser perfectamente soluble en el agua. Nos están explicando un poco cómo lo hacía el sacerdote. Creo que esto sobra, pero bueno, para que tengáis la información, cómo lo mezclaban todo y de qué forma. Después de aquellas verificaciones, una serie de dudas más intensas y fascinantes si cabe, quedaron flotando en el espíritu de los hombres del proyecto Caballo de Troya. En primer lugar, si la salida de los judíos de Egipto se registró hacia el año 1290 a.C., ¿cómo es posible que el pueblo hebreo conociese el anhídrido arsenioso y su funesta acción sobre el organismo humano si las primeras noticias sobre dicho anhídrido empezaron a difundirse por el mundo en el siglo XIX de nuestra era? ¿Y si ellos no fueron los descubridores o creadores de semejante fórmula? ¿Quién lo hizo? La conclusión inmediata solo puede ser una, Yahvé. Pero, aceptando esta hipótesis, ¿quién era este Yahvé capaz de transmitir unas fórmulas químicas tan precisas, adelantándose además a los tiempos? Y sobre todo, ¿por qué un ser que se autodefinía como Dios establecía procedimientos tan injustos y horrendos a la hora de dilucidar la culpabilidad de una persona? Según los especialistas
en toxicología y medicina legal, la mujer que ingería una sustancia de las características citadas en las aguas amargas sufría un cuadro gastroenterítico. En realidad, con una dosis de 120 mililitros de este anhídrido arsenioso podía provocarse la muerte de la mujer. A los pocos minutos se presentaban los signos típicos: sed muy intensa, vómitos, deposiciones, calambres y facciones alteradas, provocando una muerte asfíctica. Otros expertos en venenos opinaron que quizás las aguas amargas podían contener en su lugar anhídrido arsénico, otro potente tóxico extraído en la víbora del desierto conocida como gáriba. En este caso, y para hacer efectivo tal mortífero veneno, los sacerdotes se introducían en la pócima cal viva que quemaban y desgarraban las mucosas internas de la desdichada, haciendo activo el veneno de la víbora, inocuo por la vía oral. En fin, veneno puro, para que nos entendamos. Vamos a seguir un poco, aquí nos explica un poco más de las aguas amargas, pero creo que ha sido suficiente. Vamos a seguir con nuestra historia. Con ciertas prisas, justificadísimas por supuesto, Andrés me fue conduciendo por las estrechas callejuelas de la parte baja de Jerusalén hasta llegar a una casa situada entre la sinagoga de los Libertadores y la piscina de Siloé, en el extremo meridional de la ciudad santa. La fachada, enteramente de piedra labrada, ostentaba sobre el pétreo dintel un escudo circular con una estrella de David, en el hermoso altorrelieve y desgastado por el paso del tiempo pude leer la palabra Jerusalén, formada por las 5 letras hebreas, cada una de ellas situada entre las puntas de las no menos famosas estrellas. José, el de Arimatea, noble de Curión, una especie de asesor del Sanedrín en virtud de su riqueza y estirpe noble, su familia procedía como la de Jesús del mítico rey David. Es verdad, han ido a casa de José de Arimatea, ¿vale? Están llegando a casa de José de Arimatea. José de Arimatea era un hombre muy rico, muy amigo de Jesús. De hecho, es el que compra el cuerpo de Jesús en la cruz para que no lo entierren en una fosa común. Dice, una especie de asesor del Sanedrín, en virtud de su riqueza y estirpe noble, es decir, era como un conde de la época. Incluso el Sanedrín lo quería con él, ¿vale? Lo que pasa es que él era amigo de Jesús. Su talante liberal, fruto sin duda de sus viajes por Grecia y el Imperio Romano, le habían arrastrado desde un principio hacia las enseñanzas de Jesús de Nazaret, ¿ves? Era simpatizante de Jesús, era un hombre inteligente. Y aunque él había nacido en la aldea Arimatea, hoy Rantis, al noroeste de Lidla, su infancia y juventud había transcurrido casi por completo en Jerusalén. Aquella casa, según me contó a lo largo de aquel almuerzo, había sido levantada por sus antepasados, justamente sobre los restos de la antigua ciudad de David, en el promontorio llamado Ofel. Su considerable fortuna, amasada principalmente con los negocios de la construcción, le había permitido acondicionar aquella mansión con los más refinados lujos, notándose en todo su decoración una clara influencia helenística, aquella profesión suya, y ese fue uno de los aspectos que más me atrajo de José. Le habían permitido además un estrecho contacto con el gobernador romano Poncio Pilato. A su llegada a Judea, por orden del emperador romano Tiberio, Pilato desplegó una gran actividad. Una de sus primeras obras fue la construcción de un acueducto de unos 300 estadios, casi 50 kilómetros. Pues bien, José de Arimatea fue uno de los principales suministradores de plomo y argamasa. Vamos a terminar la página. Andrés conocía bien la casa y me guió directamente al espacio patio, a cielo abierto, donde se hallaban el maestro, sus discípulos, una treintena de griegos, los mismos que abandonaron a Jesús en las primeras horas de la tarde del domingo y que al parecer habían recapacitado buscando de nuevo al maestro. Fijaros, los griegos que lo ridiculizan, recapacitan y lo buscan. Y José, el de Arimatea, con los 19 miembros del Sanedrín que habían presentado su dimisión ante las graves irregularidades del Supremo Tribunal para con Jesús. La comida, consistente fundamentalmente en caza y legumbres, transcurría ya por el tercer plato cuando tomé asiento en el extremo de la mesa. Fijaros, no solo José de Arimatea, sino 19 sumos sacerdotes dimiten al ver lo que se está haciendo contra Jesús. Dimiten al ver pues que quieren matarlo.
y José de Arimatea y 19 miembros dimiten. Ha habido una parte un poco densa en la lectura de hoy, lo tengo que reconocer, que es cuando sobre todo explican lo de las aguas negras, con qué venenos, sulfatos y demás está creada. Bueno, que no saben si salía de ahí o que también podía salir del veneno de una víbora y demás. Lo que no entiende realmente él es cómo tenían esa fórmula hace 2000 años. Dicen que puede ser porque la entregó Yahvé. Yahvé supuestamente es Dios. No, no tiene nada que ver Yahvé con Dios. Yahvé es un personaje bíblico que se identificó como Dios, pero que no era Dios. ¿Por qué? Esto sería una conversación muy extensa. ¿Por qué? Pues porque Dios ni castiga, ni Dios es vengativo. Dios solamente perdona. Y Dios es amor, según dice Jesús. ¿Qué os quiero decir con esto? Que si en algún momento de la historia algún ser avanzado, fijaros, Jesús, si Jesús hubiera predicado el mal, podría haber hecho el mal. O sea, os quiero decir, tenía poder para hacer el mal. Pues si ese Yahvé era algo parecido a Jesús muchísimos años antes, ¿vale? Alguien que se identificó por ser un Dios, pero no lo era, fijaros qué capacidad tenía de hacer el mal. Por ejemplo, ¿vale? No quiero decirlo al 100%, pero no tenía... Lo que quiero dejar claro es que lo que predica Jesús no es lo mismo que Yahvé. Yahvé no es Dios, o no es el Dios de Jesús, es otra cosa, ¿vale? Hemos conocido eso, hemos conocido cómo ejecutaban a la gente y era un espectáculo. Y bueno, pues ya hemos llegado a la casa de José de Arimatea, que va a tener un papel protagonista de aquí en adelante en lo que viene siendo la captura y la ejecución de Jesús. Estamos en casa de José de Arimatea y van a comer. Nos vamos acercando, ya es martes, van a comer miércoles y el jueves es cuando prenden a Jesús. Nos vamos acercando. En el momento del prendimiento de Jesús, el libro vuelve a pegar otro empujón hacia arriba. Porque vais a conocer muchas cosas que nos han contado de cuando prenden a Jesús y qué es lo que le pasa a Jesús antes de que lo prendan. Hay un contacto incluso. El otro día lo dije en un capítulo, y es que si Jesús habla de alguien que es un Dios, que su reino no está en la tierra, os estoy preparando para lo que vais a leer. Quiere decir que no es de la Tierra. Y algo que no es de la Tierra, ¿qué es? Extraterrestre. ¿Verdad? Pues hay una conexión extraterrestre todo el rato de Jesús con el Padre Creador, que no es de la Tierra, es extraterrestre. Bueno, pues Jesús antes de ser prendido tiene conexiones físicas extraterrestres. Ya lo veréis, no quiero adelantar más. Muchísimas gracias por el rato. Podéis suscribiros si os ha gustado. Y muchísimas gracias por la compañía. Qué emocionante está esto, ¿verdad? Nos vemos muy pronto. Suerte para todos. Chao.